¿Qué tal? Vamos a hacer un repaso bien enfocado sobre los conceptos clave de la interacción persona-ordenador. Si se acerca algún examen, créanme que esto les va a servir para tener las ideas bien claras. La idea es desglosar los estilos, paradigmas y metáforas para que todo quede súper entendible. Ok, esta es la ruta. Primero vamos a ver el cómo, o sea, las acciones que hacemos. De ahí pasamos al dónde, el contexto general. Luego nos metemos con el porqué de que todo esto nos haga sentido, que son las metáforas. Y cerramos con una pequeña prueba para aterrizar todo. Bueno, arranquemos con la primera parte, los estilos de interacción. Aquí la clave es entender las formas en que nos comunicamos con las computadoras. ¿Listos? ¡Vamos! A ver, para empezar, un estilo de interacción es, en pocas palabras, la forma en que le decimos a una computadora qué hacer. Pensemos que son como distintos idiomas para hablar con la tecnología. Algunos son súper técnicos y directos, y otros pues mucho más visuales, más intuitivos. La primera de todas, la más pura por así decirlo, fue la interfaz de línea de comandos. Aquí no hay dibujitos ni nada, es una conversación directa, puro texto. Es como darle una orden precisa a la máquina, un comando, y ella simplemente obedece. Y bueno, esto tiene sus dos caras. Por un lado, es increíblemente potente. Para automatizar cosas o para quien sabe exactamente qué quiere, es una maravilla. Pero exige muchísimo. Hay que saberse los comandos de memoria y no hay pistas visuales. Por eso los expertos la aman, pero para alguien que empieza puede ser un dolor de cabeza. Aquí lo vemos en acción. Un ejemplo clásico, una sesión de FTP. Cada línea es una orden directa. Con CD nos movemos, con GET descargamos. Es un diálogo totalmente crudo, sin nada visual de por medio. Esto hace que el concepto de línea de comandos se entienda perfecto. Y entonces, llegaron los menús. Y esto de verdad cambió las reglas del juego. El cambio fue a nivel cerebral si se quiere. Ya no había que recordar un comando, sino simplemente reconocerlo en una lista. Esto fue una revolución para que más gente pudiera usar las computadoras. Y aquí está el punto clave. La gran diferencia. Recordar contra reconocer. Este simple cambio bajó muchísimo la carga mental. De repente, las computadoras se volvieron mucho, pero mucho más amigables para todo el mundo. Ya no había que ser un genio de la informática para usarlas. El siguiente paso gigante es la manipulación directa. Aquí ya no le decimos a la computadora qué hacer con texto, sino que actuamos sobre objetos visuales. Arrastrar un archivo, hacer clic en un icono, este es el lenguaje de casi todas las interfaces que usamos hoy. Pensemos en una hoja de cálculo. Es el ejemplo perfecto. Cambiamos un número en una celda y ¡pum! Vemos al instante cómo se actualiza un total. Esa respuesta inmediata, esa sensación de que estamos tocando y moviendo la información directamente, eso es la manipulación directa. Es casi como moldear datos con las manos. Bien, avancemos. Ya vimos los estilos, las acciones. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, para ver cómo esos estilos se agrupan en ideas más grandes. Pasamos del cómo hacemos las cosas al dónde, al contexto tecnológico en el que vivimos. Ok, un paradigma no es solo un estilo. Es como una filosofía completa sobre cómo la tecnología se mete en nuestras vidas. Son esas grandes ideas que marcan una era en la computación, algo así como las corrientes en la historia del arte. Y aquí vemos la evolución. Empezamos con la computadora como una cosa personal, aislada. Luego vino el paradigma WIMP, que es básicamente el de ventanas, iconos, menús y puntero que todos conocemos. Y de ahí hemos ido avanzando hasta la computación ubicua, donde la tecnología está en todas partes, casi invisible. Uno de los cambios más bestias fue dejar de pensar en la computadora para una sola persona y empezar a diseñar sistemas para trabajar en equipo. Esto es la base de casi todo lo que usamos para colaborar hoy, desde un Google Docs hasta una videollamada. Y esta matriz lo explica de una forma genial. Es súper simple. Clasifica la colaboración por tiempo y por lugar. ¿Estamos trabajando al mismo tiempo o en momentos diferentes? ¿En el mismo lugar físico o no? Y cada uno de estos cuadritos representa un tipo de herramienta distinta. ¡Brillante! Muy bien, ahora vamos a la capa más profunda, la cognitiva. ¿Por qué entendemos todo esto? ¿Por qué un icono de un bote de basura significa borrar? Bueno, la respuesta está en una palabrita mágica: las metáforas.
Y eso es clave. Miren, la interfaz es como un iceberg. Lo que vemos, la presentación, los colores, la tipografía, es apenas la puntita. Lo de abajo, lo que de verdad le da sustento a todo, son las interrelaciones. O sea, el modelo mental que nos armamos sobre cómo funciona el sistema. Esa es la parte más importante y la que no se ve. En diseño, una metáfora es como un puente. Agarra algo que ya conocemos del mundo real, un escritorio, una carpeta, y lo usa para explicarnos algo nuevo y digital. Así podemos usar lo que ya sabemos para entender la tecnología sin tener que empezar de cero. Es un atajo para el cerebro. Y estas metáforas pueden ser verbales o visuales. Decir la palabra carpetas ya es una metáfora, pero dibujar un icono amarillo que parece una de esas carpetas de cartón, eso es una metáfora visual. Las dos hacen lo mismo. Que el concepto abstracto de un directorio lo entendamos al instante. Es como si la compu nos hablara en nuestro idioma. Bueno, para que no quede todo en el aire, vamos a poner esto a prueba. A ver si podemos identificar estos conceptos en un par de ejemplos de la vida real. ¡Vamos a ello! La pregunta es simple. Pensemos en esto como un ejercicio rápido, de esos que sirven para repasar antes de una prueba. Al ver algo, ¿qué estilos y paradigmas podemos reconocer? Primer caso, los Sims. A ver, de entrada hay manipulación directa por todos lados. Movemos cosas, gente, usamos menús para comprar o construir. Todo esto dentro de un paradigma que simula la realidad, casi como una realidad virtual de bolsillo. ¿Se les ocurre algo más? Quizás hay algo de diálogo de pregunta y respuesta cuando interactúan, ¿no? Ahora uno más del día a día, un cajero automático. Su interacción se basa en menús, ¿verdad? Opciones numeradas. Y también en un diálogo guiado, donde la máquina nos va preguntando paso a paso qué desea hacer, qué monto. Es una mezcla simple pero súper efectiva, pensada para que nadie se pierda. Y para cerrar, una pregunta que da para pensar. La metáfora del escritorio nos sirvió por décadas, pero ahora que la computación está en nuestros relojes, en los autos, en la casa y muchas veces ni siquiera tiene pantalla, ¿cuáles van a ser las nuevas metáforas? ¿Cuáles serán los escritorios y las carpetas del futuro para entender toda esta tecnología invisible? Ese es el gran desafío que viene. Y quién sabe, quizás hasta sea una pregunta de examen.